Pero Violeta, pues sí, el tema de los libros de texto gratuitos de la SEP, vaya revuelo tremendo en todos lados y déjame decirte, en muchos países incluso se hizo tendencia no solamente nacional, internacionalmente también y pues bueno, con eso de que un virus regresó, pues vaya que si sacudió y por eso, Violeta, hoy vamos a tener un programa especial para hablar sobre el tema y hoy tenemos una invitadaza, mi querida Violeta. Así es, Ernesto, tenemos nada más ni nada menos para mí, la mujer en este país que más sabe sobre comunismo, Ernesto, que es la doctora Elvira Concheiro. Ella es doctora en sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y bueno, cuenta con una amplia trayectoria pues en este tema. Ernesto, muchos libros tiene sobre el comunismo y sobre Marx y sobre el Marx militante, Ernesto, eso a mí me parece importante y bueno, pues un análisis muy detallado que ha hecho a lo largo de su vida y bueno, fue también integrante de las Juventudes Comunistas del Partido Comunista en México, Ernesto, así es que es muy importante contar con ella y que nos pueda dar su mirada hoy, 3 de agosto de 2023, porque ya en otros momentos ha estado con nosotros hablando sobre este tema, pero ahorita en este contexto, en esta supuesta invasión de un virus, ¿no? Como lo ha relatado TV Azteca, que está acechando a los niños en México, Ernesto. Así es, Violeta, pues vamos dándole entrada a la doctora Elvira Concheiro, que además, después de esta semblanza que le planteaba precisamente Violeta Núñez sobre la doctora Elvira Concheiro, pues además es la tesorera de la Federación. Así que pues esas particularidades que hay en esta administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y estamos pues contentos de que Elvira que además la doctora Conchero anda en camino, tiene reuniones, así que va a ser un enlace vía telefónica, entiendo que desde su vehículo, por eso pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Elvira, no sé si ya andas por ahí. ¿Escuchan? Sí, Ahí está. Elvira, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes. Una disculpa que tengamos que hacerlo así de camino. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias, bienvenida a Momentum. Y decíamos hace rato, Elvira, que en este país si hay alguien que sabe de comunismo, eres tú. Así es que muchísimas gracias que estés aquí con nosotras y nosotros. Y bueno, decíamos también a la audiencia que ya se había hablado en Momentum sobre qué es el comunismo, pero otra vez, Elvira, es muy importante que tú nos puedas ilustrar qué es el comunismo y si realmente esto que está difundiendo de una manera amplia, como decía Ernesto, no solamente a nivel nacional, sino internacional, TV Azteca diciendo que hay un peligro en México por este virus comunista y que está acechando a los niños. ¿Qué decir sobre esto, querida Elvira? Bueno, antes que nada, muchas gracias. No sé en realidad si soy la que más sé, pero sí he tenido una gran curiosidad y un gran interés académico por estudiarlo, entre otras cosas por la enorme cantidad de falacias, de mentiras, de malos entendidos, deliberados en su mayor parte, porque es una corriente política el comunismo, pues que ha luchado por muchas causas, algunas llevadas a buen puerto, otras no, y que desde luego pues atenta contra intereses, atenta contra injusticias, contra faltas de libertad. Esto que hemos visto en estos días es verdaderamente ridículo, por una parte, pero también es preocupante en el sentido de la ignorancia que se puede seguir manejando en relación con lo que es el comunismo y que se maneje como el demonio que ahí viene. Esto es lo que llevó, entre otras cosas, al nazismo, por ejemplo. Entonces, sí creo que es muy importante, porque para los jóvenes seguramente ya no significa gran cosa, porque esto sí se vivió muy fuerte durante la Guerra Fría en el siglo pasado, pero ya en este siglo seguramente los jóvenes y muchas personas pues ya no les tiene una mayor significación. Y yo creo que sí es muy importante por ser parte de la historia, por ser parte de un movimiento que, como decía Marx, surge de la sociedad misma. No surge de la cabeza de algún iluminado.
Desde luego que después se ha reflexionado, pero no, el comunismo es la sociedad, pues por superar sus injusticias. Fíjate que los primeros comunistas nacieron en la Revolución Francesa, diciendo qué bueno que hemos conseguido los derechos políticos de la igualdad ante la ley, pero ¿a qué horas vamos a ser iguales en la economía? ¿A qué horas vamos a ser iguales en forma material? Este es el primer planteamiento de los primeros que se llamaron comunistas, y desde luego que han tenido sus versiones, sus muchas corrientes, sus muchos planteamientos a lo largo de la historia de más de 200 años, en que lo que se plantean es los trabajadores, particularmente se plantearon el siglo pasado, y ahora pues un movimiento mucho más diverso que se plantea el superar esas injusticias, superar las desigualdades. Esto es lo que les molesta profundamente a los de la derecha. Es increíble cómo lo pueden expresar, que el pensamiento crítico es una amenaza, que el hablar de la igualdad entre los mexicanos, sean de el pueblo que sean, de la lengua que sean, esto les preocupa, esto lo llaman comunismo como el gran peligro. Y creo que es una historia demasiado vieja para que nos la sigamos tragando. Creo que es muy importante que tengamos el interés por averiguar, porque creo que eso es muy importante en la historia, cómo fue todo ese desarrollo. Hay momentos muy negativos, digamos, o de mucho fracaso de estas ideas. Eso fue el neoliberalismo, se montó sobre una idea del fracaso del otro sistema socioeconómico, y trataron de, al revés, de perseguir entonces al comunismo. Lo que decían que hacía el comunismo, empezaron a hacerlo en aquellos países del socialismo real. Creo que tenemos que diferenciar lo que son grandes corrientes de lucha, movimientos que surgen de la sociedad para superar esas injusticias y desigualdades, de lo que se haya pensado, de lo que se haya logrado hacer, de instituciones que se crearon en su momento a nombre del comunismo, lo que sea. Creo que son cosas distintas que nos permite entender si conocemos algo de historia y dejamos de hacer ideología barata y tratar de meter miedo. La peor. ¿Me escuchan? Te cortaste ahorita al final en la última frase, mi querida Elvira, pero bueno, buenos días, Elvira, un gusto que estés aquí con nosotras y nosotros. Gracias por acompañarnos. Estoy leyendo algún fragmento de, por ejemplo, del libro de Nuestros Saberes de quinto grado. Ahorita que te estaba escuchando, pues me acordé de esto que ayer en la noche estaba revisando así de manera rápida. Hay una parte en una de las páginas, en la página 22 del libro de quinto de primaria, que dice construcción de argumentos. Selecciona, identifica el tema polémico sobre el que deberás expresar tu opinión argumentada. Investiga, busca la información sobre temas en fuentes confiables. Es importante que comprendas la información. 3. Fundamenta. Selecciona la información que consideres útil para fundamentar tus argumentos. 4. Argumenta. Justifica tus puntos de vista importante, con ¿no? adecuados. Sí, y me quedo pensando en, ahorita que te hacía Violeta la pregunta y que respondías sobre el comunismo. Uno, primero el estigma de si eso es muy malo o está satanizado. Y dos, si esto que te acabo de leer, que está en el libro de texto y que consideran una amenaza, que bueno, incluso estamos viendo el video también de Marco Cortés del PAN, que ya está pidiendo que se desechen los libros o en último de los casos que se arranquen las hojas. ¿Qué te dice eso también ahorita en este momento político que estamos viviendo, Elvira Concheiro? Mira, de lo que lees, yo no he tenido acceso a los libros, pero de lo que lees me parece muy importante. Es la invitación a los niños a que piensen con su propia cabeza, a que analicen, a que tengan herramientas para el conocimiento.
Y esto es lo que necesitarían los de la derecha haber estudiado, quizás tendrían que regresar, porque necesitan entender de una manera más serena, más profunda, que hay diversidad de pensamientos, que es muy importante lo que se está planteando de averiguar, de estudiar, ahí está la historia, que se calmen, porque sí parecen desaforados, y esta en la historia siempre resultó muy mal. Esa intolerancia, esos exabruptos, ese miedo, tratando de meter ese miedo a la población, todo eso terminó muy mal en la historia. Entonces, la primera cuestión es que se calmaran y después que averiguaran bien qué es el comunismo, se les haría mucho bien, pero más que nada, pues nosotros respetamos que ellos no compartan los ideales de justicia, los ideales de igualdad, porque han basado sus privilegios justamente en un régimen desigual y de opresión. Eso a mí no me extraña, que estos personajes que representan a esa derecha enriquecida de forma inmoral en un país que tiene tantas necesidades, estén molestos porque estemos tratando de luchar, de superar esas condiciones y darle al pueblo de México lo que es de su derecho, que es vivir dignamente, sin injusticias, sin tal cantidad de desigualdades y de eso. Han sido años de pasar por encima de las necesidades de la gente para robar a manos llenas. Eso es lo que estaba acabándose con la cuarta transformación y están muy molestos. Entonces recurren a cualquier cosa y resultan ridículos, me parece a mí. Porque la verdad es que tienen muy poco sustento, sus formas son desaforadas, es verdaderamente increíble que a nivel estén hablando de destruir un libro. Eso lo hizo nada más el fascismo, el nazismo. Son los regímenes que llamaron a destruir libros, a quemar libros. Así se empieza, cálmense. Creo que es muy importante que analicemos las cosas con serenidad y entremos a un debate, en todo caso, sensato y fundamentado, y no estos exabruptos que hemos escuchado estos días. Gracias, doctora Elvira. Se acaba el tiempo. Ya nada más quiero hacer dos preguntas muy concretas. Bueno, pues ya ahora un fantasma recorre el mundo, Elvira, pero no es el del comunismo, sino esta ignorancia y desinformación, porque estoy segura que si les preguntamos a todas estas personas que han dicho que hay un virus comunista que va a afectar a los niños, pues no saben qué es el comunismo. Así es que te agradecemos que nos estés tú compartiendo esto. Y la pregunta concreta es, ¿dónde se pueden informar las y los jóvenes? ¿Cuáles serían los textos básicos, Elvira? Esto por un lado. Y por otro, Elvira, vemos también en los libros de texto lo que hay público. Hay una página que hizo público todos los libros desde primero hasta sexto, y vemos en el contenido de varios de ellos que hay un miedo a construir comunidad, y eso lo equiparan con comunismo. Elvira, ¿qué decir sobre esto también? Fíjate, ese es un punto muy interesante, porque además es un aspecto muy propio de este país, ¿no? Este país tiene en su tradición, en su historia, en sus fundamentos, el sentido de comunidad, porque es de ahí de donde nosotros nacimos, de donde nosotros surgimos, como nación, como mexicanos, todos tenemos este origen. Y a pesar de la terrible historia de la conquista que trató de acabar con esa comunidad, con ese sentido de comunidad de los pueblos originarios, ha subsistido. Y ahora creo que los jóvenes deberían de preguntarse si no está ahí el fundamento de la transformación, y que si habría que hablar de comunismo, habría que hablar de esa comunidad, de ese sentido de pertenencia y de importancia del otro, no pasar por encima del otro. Que esto es la ideología que hoy persigue desaforadamente ese pensamiento crítico, es la ideología de pasa por encima del otro, haz tu carrera, tu riqueza, tu lo que sea, a costillas de los demás.
no con los demás, no respetando a los otros, no viendo también por el otro. Esta es la gran diferencia, que tendríamos entre un pensamiento transformador y estos conservadores. Y yo creo que, bueno, pues hay muchos textos que hablan sobre esto, hay historias de los movimientos comunistas. Bueno, hay un texto clásico, fundamental, que yo creo que sigue teniendo mucho interés, que es el texto del manifiesto del Partido Comunista que escribió Carlos Marx y Federico Engels hace más de 150 años. Pero es asombroso porque ¿qué hace? No nos da por decreto unas definiciones de comunismo. Lo que hace es estudiar y entender la sociedad en la que vivimos, darnos herramientas para entender esta sociedad. Entonces, y de ahí surge. Eso es lo que es interesante, que no hay ningún adoctrinamiento, es un entender la historia, para entender que no siempre, señores, entiéndanlo, viviremos en una sociedad de desiguales, no siempre viviremos en una sociedad injusta y de explotación del trabajo. Ahí está la historia para demostrarnos que se pueden muchos otros sistemas y muchas otras relaciones sociales. Eso es lo que yo diría. Pues Elvira Concheiro, sabemos que estás llegando ya a una reunión que tienes y nada más cerraría comentándote para ver si más adelante, pues bueno, también, y aunque está vinculado con el tema, pues se han estado saliendo a través del INEGI también los índices económicos en el hogar, en los hogares, también ingresos y gastos, y ahorita va a salir también lo del Coneval. Y tú estás también, que es algo que celebramos cuando nos enteramos acá, en estos grupos que están conformando este proyecto de Nación 2024-2030, y que pues hay un mundo de temas ahí que nos gustaría hablar contigo, mi Con querida mucho gusto. Pedro. Así que nos gustaría a ver si la próxima semana podemos tener otra charla para abordar estos temas, porque tú como tesorera ahí pues tienes mucho que compartirnos. ¿Te parece bien? Me encantaría, de verdad, ya sabes que siempre es un gusto estar en el espacio tan inteligente y libre de ustedes, así que con mucho gusto. Y sí, efectivamente hay muchos temas que tratar. Este país está cambiando mucho y bueno, pues todos los días surgen mil cosas, pero ya estamos pensando en la transformación que sigue y eso creo que es muy bueno. Muy Así bien. es. Gracias, muchas Elvira, gracias, un los abrazo saludo. y mucha suerte. Muchas gracias. Lindo día. Gracias, querida, muchas gracias. Gracias, Elvira Hasta Concheiro, luego. tesorera de la Federación. Y como bien señalabas, Violeta, cosa que compartimos, digo, ella no, claro que ella no va a decir sí, yo soy la que más conoce sobre el tema, pero bueno, pues es una experta en la materia y que ha compaginado, además, en otras conversaciones que hemos tenido con ella, ha compaginado todo este conocimiento en un trabajo nuevo para ella, que es la tesorería de la Federación, que ya no es nuevo ahora para ella. Así que pues tenemos ahí un elemento de esos que sí celebramos que esté en este proyecto de gobierno, Violeta. Así es, Ernesto, pues decíamos del Partido Comunista, del Comité Central, del PC, de las Juventudes Comunistas, pues ahora, y toda una trayectoria muy, muy interesante, ahora es la tesorera de la Nación, Ernesto. Qué interesante que una mujer como ella, con esta trayectoria, esté al frente de este, pues interesante labor y de este gobierno, Ernesto.